opciones. Este periodo, o mejor dicho, sí, en el periodo cosmológico hablamos del cosmos, de todo lo que existe. También se le llama Piscis. ¿Piscis qué cosa quiere decir? Naturaleza. Naturaleza. La naturaleza. Una característica del cosmos, aparte de ser naturaleza, es que tiene un orden. ¿Ya? Entonces, recapitulando, en el periodo cosmológico, los filósofos se dedican a hacer tratados de todo lo que existe. También se le puede decir que hacen tratados, teorías sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque todo lo que existe es considerado naturaleza. ¿Ya? ¿Cuál es el rasgo característico central de la naturaleza o de todo lo que existe? Que tiene un orden. Ese es el rasgo central. Hay un orden. Este orden, el orden del cosmos, el orden de la naturaleza, el orden de todo lo que existe, tiene un principio, una fuente, un origen. ¿Ya? Hay filósofos que consideran que es uno solo el origen, el principio que origina el orden. Hay otros que consideran que es más de un principio. Muy bien, a partir de esa distinción se forman los monistas y los pluralistas. Estamos recordando, ¿ya? Así que puede ser que te hayas olvidado, pero no hay problema, estamos acá para recordar. Muy bien, de los monistas nosotros presentamos tres filósofos. En primer lugar, la escuela de Mileto, ¿no? Los tres filósofos de la escuela de Mileto. Tales, Anaximandro y Anaxímenes. A ver, y esta es sencilla, regalada para ti. ¿Cuál es el principio u origen para Tales del orden cósmico? ¿Mm? A ver, chicos, no me digan que no se, que se fueron. ¿Están No, ahí, sí o no? Vamos. Sí, estamos acá. Ya, muy bien. A ver, caballero, la pregunta no solamente se le dirige a usted, sino a todos. ¿Cuál sería el principio u origen del orden del cosmos para Tales? el agua. Muy Agua. bien, el agua, correcto. ¿Ya? Este principio u origen también se le conoce como Arjé. Entonces, para Tales era el agua, para Anaximandro el apeiron, para Anaxímenes el aire. Todos ellos, principios, ¿no? Dentro de cada una de las teorías de estos filósofos, originaban el orden que uno observaba, presenciaba. Además de los milesios, nosotros vimos a Pitágoras. Para Pitágoras, todo lo que existe está compuesto de números. ¿Ya? El número tenía, digamos, o funcionaba como un átomo. Era, para Pitágoras, obviamente, el elemento más básico de la realidad. Y Pitágoras consideraba que el número, al componer toda la realidad, le daba un orden a la realidad. Un orden que podía ser, por tanto, descrito con las matemáticas, sobre todo con la geometría. ¿Ya? Es por eso que Pitágoras consideró que el número era el origen del orden, ¿ya? De todo lo que existe. El principio del orden de la naturaleza. Nosotros también vimos a Parménides
Y Parménides fue un poco más, digámoslo así, un poquito más complicado, ¿no? Pero finalmente no era del todo difícil. A ver, ¿cuál es la idea central de Parménides? Es la siguiente. Dice, todo lo que existe, la naturaleza, ¿ya? Contiene en su centro al ser, porque todo lo que existe tiene ser. Muy bien. Entonces, si yo quiero conocer el principio de todo lo que existe, debo dirigirme al ser. El ser aparece como energía. ¿Ya? Y como el ser solo puede dar la existencia, ¿ya? La no existencia sencillamente no tiene ser. La no existencia es nada. Para Parménides, todo lo que existe solo puede tener ser. No puede, a ver, no puede ser nada. Solo puede existir, solo permanece en la realidad. O mejor dicho, para ser más claros, todo lo que existe no desaparece, se mantiene, es eterno. ¿Por qué? Porque el ser es eterno. ¿Mm? Entonces, lo que yo observo como lo cambiante, como lo que desaparece, como lo contingente, eso es solo apariencia, no es lo real, no tiene que ver con lo que existe, ¿ya? Porque lo que existe no desaparece, al tener ser no puede desaparecer. Entonces, para Parmenides quedaba la conclusión que la realidad es eterna. Para Heráclito, en cambio, la realidad se manifestaba en el cambio. Todo era cambiante. Todo lo que existe nace, crece y muere. ¿Mm? Por lo tanto, el principio de todo lo que existe, del cosmos, el arjé del cosmos, tenía que dar origen a esta realidad cambiante. Y Heráclito encontró que el fuego era el arjé más indicado. ¿Por qué? Porque el fuego existe y a la vez destruye. El cambio que uno observa en la realidad, en la naturaleza, el cambio de pasar de vivir a morir, según Heráclito, no es azaroso, está determinado por una ley, y la ley que rige este cambio del nacer y el morir es la ley de Logos. Muy bien, también vimos a los pluralistas, ¿no? Que manifestaron que entender el orden del cosmos, de la naturaleza, de todo lo que existe, requería de una pluralidad de principios. Por eso se les llama pluralistas. Empédocles dijo, para entender el cambio, tengo que remitirme a una pluralidad de principios eternos. ¿Y cuáles eran estos? Los 4 elementos, agua, tierra, fuego, aire. Estos elementos se juntan y se separan y me permiten ver el cambio del cosmos. Permiten que el cambio surja en el cosmos, se dé en el cosmos, ¿no? Ahora, estos elementos se juntan y se separan, no de manera gratuita, no de manera autónoma, sino que gracias a 2 fuerzas, el amor y el odio. Anaxágoras pensaba, por su parte, es otro pluralista, que la realidad está compuesto de semillas, homeomerías. ¿Mm? Esos son los elementos de la realidad, que se juntan y se separan, se desplazan o quedan quietas.
y pensaba que había una inteligencia que ordenaba esos desplazamientos, desperdigaba las semillas de acuerdo a un plan que tenía diseñado. Esa inteligencia se llamaba Nus. Muy bien, de esa manera Anaxágoras explicaba el cambio de la realidad a partir de una inteligencia eterna y semillas eternas. Finalmente, Demócrito consideró de que el cambio de la realidad, el cambio de todo lo que existe, se debe a elementos eternos, el átomo. ¿Mm? Los átomos se mueven por sí solos, a diferencia del resto, que requiere de inteligencias o de fuerzas. Para Demócrito, los átomos se mueven por sí solos, se impulsan a sí mismos y se juntan y se separan. Y como tienen que moverse, Demócrito pensaba que el espacio en el que se mueven los átomos no está completamente lleno, porque si estuviera completamente lleno sería imposible la movilidad. Hay un espacio vacío y es en ese vacío en donde se desarrolla el movimiento. Muy bien, chicos, para mayor concisión, para mayor concreción, puedes dirigirte a el cuadro resumen y ahí vas a ver las ideas centrales, ¿no? De cada uno. Siempre es bueno chequearlas. Y aquí están las claves. 1 barco, 2 dado, 3 dado, 4 enano, 5 casa, 6 avión, 7 barco, 8 casa, 9 casa y 10 enano. ¿Ya? Bien. Hoy día vamos a ver el periodo antropológico. ¿Mm? Y eso nos lleva a presentar ahora el PPT. A ver. Ya, ustedes me dicen, ¿se logra ver, jóvenes? Sí, ¿Sí? profe. Ya, sí, dígame. Rápido las claves. Ah, muy rápido. Ya, a ver, muy rápido. Entonces, aquí están las claves. Lo repito, ¿ya? 1 barco, 2 dado, 3 dado, 4 enano, 5 casa, 6 avión, 7 barco, 8 casa, 9 casa y 10 enano. Muy bien. Gracias. Ya, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta, requerimiento, observación? Entonces ya podemos pasar al PPT. Bien, entonces pasamos al PPT. Bien. Bien, chicos, entonces hoy día vamos a abordar dos etapas, ¿no? Dos etapas. ¿Mm? Vamos a ver lo que se conoce como el periodo antropológico y el periodo ontológico. En el periodo antropológico vamos a ver a los sofistas y a Sócrates, y en el periodo ontológico a Platón. A ver, un poco para ver cómo está tu intuición, porque acá más que conocimiento es intuición, ¿ya? Lo que va a importar. Si yo digo antropológico, ¿m? Intuitivamente, ¿qué piensas? ¿Qué entiendes por antropológico? A ver, ¿qué te dice Los tu restos intuición? humanos, los restos, Yo, Perdón, ¿cómo? No escuché bien. por antropo. Antropológico, ¿qué entiende? Si usted escucha periodo antropológico, ¿cuál sería tu comprensión de esta afirmación o de esta palabra, periodo antropológico? ¿Qué cosa cree que es el tema de este periodo? Hombre. El ser humano, correcto. Muy bien. Exacto.
el ser humano. Eso quiere decir que los sofistas y Sócrates van a discutir, van a conversar sobre el ser humano. Ahora, ¿qué cosa van a discutir? ¿De qué van a hablar? Vamos a ver. Pero, por lo menos ya tienes ahí una idea importante. ¿Mm? El tema de los sofistas y de Sócrates va a ser el ser humano. ¿Respecto de qué? Paso a paso, ¿ya? Muy bien. En una segunda parte vamos a hablar del periodo ontológico. Igual, por intuición, ¿qué podrías decir de cuál es el tema? El ser. Correcto, muy bien, señorita. El ser o la realidad. ¿Mm? O de las cosas que existen. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es cómo sofistas y Sócrates abordaron el problema o los temas concernientes al ser humano, por un lado, y en una segunda parte, cómo Platón abordó el tema del ser, de la realidad, de las cosas que existen. ¿Ya? Esas son las dos partes de la clase. Periodo antropológico. A ver, chicos, chicas, miren. Entonces ya partimos de esta primera idea, ¿no? Periodo antropológico, el tema es el ser humano, el hombre. ¿Cuál es el tema en específico que van a abordar estos señores y por lo menos qué es lo que nosotros vamos a eh, rescatar? ¿En qué nos vamos a concentrar? Bien, yo te diría que esto, por favor, bastante atención. Lo que vamos a tratar de hoy día, ¿no? Que quede bien claro en el tema del ser humano es cuál es el rasgo distintivo del ser humano. ¿Qué hace al ser humano ser humano? ¿Ya? ¿Cuál es aquel rasgo característica que lo diferencia del resto de seres? ¿Mm? Algo Piensa, así como... ¿Perdón? ¿Cómo? que No escucho. razona, pues. Ah, mire, puede ser, pero digamos de que en esta primera entrada, que quede claro cuál es el problema. Ya usted va a ver que hay diferentes planteamientos. ¿Mm? Quizás uno, eh, digamos, quiere responder rápido, pero paso a paso, ¿ya? Como les decía, entonces ese es el primer abordaje que vamos a dejar bien en claro. Vamos a tratar de determinar qué caracteriza al ser humano y lo distingue del resto. Muy bien. Segundo punto, aquello que va a caracterizar, distinguir al ser humano del resto, estos señores, o sea, los sofistas y Sócrates, le van a dar un nombre, lo van a llamar arjé, ¿ya? El arjé va a ser, perdón, arete. La arete va a ser aquello que va a distinguir al ser humano del resto de seres. ¿Correcto? Pero, ¿qué es la arete? La arete se puede traducir al castellano como virtud. Conclusión, podemos decir que el tema de el periodo antropológico es ¿cuál es la virtud humana? Esa pregunta va a ser respondida por los sofistas y por Sócrates. ¿Cuál es la virtud humana? ¿Por qué? Porque descubriendo la virtud humana puedo saber cuál es el rasgo que caracteriza al ser humano frente al resto de seres. ¿Se entendió o quedó confuso? Bueno, chicos, ¿qué dicen? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, supongo que debe estar claro. ¿Ya? Los sofistas. Vamos a ver a los sofistas.
Miren, los sofistas son un grupo de profesores, como ustedes saben, que tienen un origen bastante particular, ¿no? Ustedes se acordarán que vimos en la primera clase que sucede algo muy especial en la sociedad griega del siglo VI a.C. ¿Cuál es el fenómeno al que me refiero? Es este apetito por el conocimiento. La gente quiere saber, quiere aprender. Ahora, no es únicamente una cuestión que haya salido de la nada, no. Lo que sucede es que por el siglo VI, V antes de Cristo, surge la polis. ¿Qué era la polis? La ciudad griega, la ciudad-estado griega, en donde los temas de la ciudad se debatían en forma pública y todos los ciudadanos estaban llamados a debatir. Muy bien, ¿y en qué terminaban estos debates? Terminaban principalmente en determinar las leyes que iban a regir a todos los ciudadanos. Entonces pasa algo interesante, chicos. Resulta que si tú podías argumentar bien, si tú podías razonar de manera adecuada y además ser persuasivo en tu discurso, podías hacer que tu opinión que regía tu vida personal, se convierta en ley que rija a todos los ciudadanos. ¿Mm? Y eso pues despertó el interés de mucha gente. Querían ganar poco a poco influencia entre los demás ciudadanos a partir de los debates públicos. Eso permitió de que muchos profesores encuentren trabajo, ¿no? Ofreciendo clases de entrenamiento para el debate. ¿Y cuál era la clave para ganar del debate? Sencillo, era saber razonar, pero no solamente saber razonar, sino que además armar un discurso que haga que ese razonamiento se convierta en un razonamiento persuasivo, convincente. ¿Bien? Entonces los sofistas dijeron, lo que se tiene que hacer para que cualquier ciudadano pueda ganar influencia convenciendo al resto es primero que sepa pensar. Y una vez que sabe pensar, que aprenda a comunicar, convencer. Aprender a razonar tiene que ver con la dialéctica. Aprender a persuadir tiene que ver con la retórica. Y estas dos materias se convirtieron en dos de las materias más solicitadas entre los ciudadanos griegos. Obviamente, los sofistas decían manejar estas técnicas, estas disciplinas, ¿no? Porque ellos también se dedicaban a elaborar tratados sobre retórica y dialéctica. Y ofrecían tanto sus tratados como sus enseñanzas por un precio razonable. Representante, quizás el más conocido y uno de los más importantes, Protágoras. Quizás el más importante. A ver. ¿Te acuerdas la frase de Protágoras? Protágoras tiene una frase que lo caracteriza. ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie se acuerda de Protágoras? A ver, yo voy a decirla en griego y tú la desarrollas en castellano. Homo mensura. ¿El hombre es la medida de todas las cosas? Correcto, muy bien. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué te quería decir con esto, Protágoras? Lo siguiente. Las cosas son
lo que tu pensamiento y tu opinión determinan. Entonces, a ver, repito otra vez para que quede bien claro, ¿ya? Las cosas son lo que tu pensamiento y tu opinión determinan. Entonces, si existen tantas opiniones como personas, existen, digamos, o las cosas serán lo que todas estas opiniones puedan decir, ¿no? Que a la vez dependen de todo lo que estas personas piensan. Es por eso que a Protágoras se le conoce como el padre del relativismo. ¿Ya? Los sofistas van a tener bastante influencia en la sociedad griega. ¿Y por qué? Porque, como te decía, el debate público se convierte en algo cotidiano para los griegos. Debaten básicamente sobre todo, no solamente sobre leyes, también debaten sobre religión y sobre conocimiento. El debate ya dejó de ser meramente un acto dedicado a los políticos y se instala en la vida cotidiana del griego promedio, del ciudadano promedio. Por lo que los ciudadanos griegos, sobre todo los atenienses, eran medianamente ilustrados. ¿Mm? Ahora bien, insisto, los sofistas, como te dije, lo que buscan es fortalecer tu opinión. ¿Y cómo la fortalecen? Piensa bien, piensa claro, ¿ya? Comunica claramente y lo que tu opinión antes regía para ti, ahora va a regir para el resto. Persuasión. ¿Mm? Sobre este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿Sí? ¿la dialéctica qué cosa estudiaba? No. La dialéctica estudia la forma de razonamiento. Es cómo se puede llegar a un razonamiento válido a partir de premisas diferentes. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no hay preguntas, avanzamos. El que se oponía a esto era Sócrates. Y vamos a ver por qué se opone Sócrates. Sócrates parte de una idea interesante, ¿ya? Él va a decir, los sofistas tienen un problema. Los sofistas son incapaces de ir más allá de la opinión. ¿A qué me refiero? A ver. Hace un momento te decía, ¿no? Los sofistas te van a entrenar en dialéctica y retórica. Es decir, te van a entrenar para pensar claramente, razonar de manera correcta, ¿ya? Y para que ese razonamiento sea dicho de manera persuasiva. Dialéctica y retórica. ¿Mm? Y como te dije, con eso tú vas a hacer que tu opinión, que antes regía para ti, ahora rija, gobierne al resto. Y así ganas influencia sobre el resto, sobre la sociedad. Sócrates te dirá, puede ser que tu opinión ahora la comparta el resto, pero no deja de ser una opinión. ¿Te das cuenta? Puede ser que tú convenzas a la otra persona y puede ser que convenzas a dos, tres, cuatro, a toda la ciudad, pero el hecho que convenzas al resto no cambia que lo que tú dices sigue siendo tu opinión. ¿Te das cuenta? Y lo peor, cuando confundes tu opinión con la verdad. ¿Ese punto se entiende o hay dudas? ¿No quedó claro? ¿Se entiende entonces? Muy bien. Entonces Sócrates lo que nos va a decir a partir de esto es, nosotros debemos ir más allá de nuestra opinión. Y ese más allá de la opinión es la búsqueda de la verdad.
Porque la verdad no es lo que tú opinas. La verdad no es la opinión mayoritaria. La verdad es algo diferente. Es algo más elevado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esto de ir por la verdad, esto de buscar la verdad e ir más allá de mi opinión, por más que mi opinión sea muy persuasiva, por más que mi opinión sea muy difundida, requiere un camino, un método. La palabra método en griego quiere decir camino. Ese método es el camino a la verdad. Ir más allá de mi opinión, por más difundida que sea. Eso nos lleva aquí, al método de Sócrates. Muy bien. ¿En qué consiste el método de Sócrates? Como tú sabes, lo primero que dice Sócrates respecto del camino hacia la verdad es comenzar por darnos cuenta que hemos estado equivocados. Y hemos estado equivocados por la siguiente razón. Las personas, dice Sócrates, usualmente creen en su opinión. Usualmente creen que lo que dicen es verdad. ¿Mm? Y lo que dicen se lo deben a sus sentidos, a lo cambiante. Y ahí está el error. Cada vez que opinamos, opinamos desde lo que observamos, desde lo que vemos, desde lo que nuestros sentidos nos dicen. Y basamos nuestras creencias en nuestros sentidos. Para ir más allá de la opinión, para buscar la verdad, debemos girar la mirada, ya no ver con los ojos, no mirar y confiar en los sentidos. Debemos girar hacia nuestra alma que no se basa en la experiencia, nuestra alma que no se apoya en los sentidos, nos puede comunicar aquello intelectual, espiritual, eterno, o también la llamada verdad. Solo el alma puede darnos la verdad. Pero ese giro de mirada hacia nuestra alma, que apunta hacia lo eterno, que deja de lado los sentidos, que deja de lado la experiencia, es un giro que la gente no está acostumbrada. Porque la gente tiende a creer en lo que ve. ¿Mm? Es por eso que el primer paso del camino a la verdad es, digámoslo así, mostrarle a la gente que lo que pensaba que era verdadero no es verdadero, sino es tan solo su opinión. Y cuando la gente se dé cuenta que en realidad siempre tuvo opiniones y nunca verdad, llegará a la conclusión de que nunca supo nada, de que todo el tiempo fue ignorante. Ese primer paso se llama ironía. ¿Mm? Darnos cuenta de que todo el tiempo únicamente opinábamos, no conocíamos la verdad. Profe, Sí, dime. ¿y ellos qué opinaban, o sea, cuando la muerte pues, se daba? ¿Que al alma dónde iba? ¿Qué opinaban? ¿Que a dónde iba el alma? Mira, Claro, pues. ya, lo que pasa es que tú ya estás comenzando ahí a juzgar a Sócrates como un cristiano. ¿Te das cuenta? Esa mentalidad, esa forma de pensar de que el alma
deja el cuerpo y puede ir a un espacio superior, eso es resultado del cristianismo. En este caso, Sócrates no conozco que se haya pronunciado respecto de una vida más allá del cuerpo, ¿ya? Entonces, propiamente no te podría responder, pero lo que sí te diría es que básicamente tú estás planteando tu pregunta desde premisas cristianas. Y acuérdate que para esta época todavía el cristianismo no existe. ¿Ya? Bien. Entonces la pregunta sería que A la ver. muerte, Pento. La muerte en general. Entonces. Ah, ya. ¿Cómo entender la muerte? Mira, es una buena pregunta. ¿Ya? Me voy a remitir al juicio de Sócrates. Cuando Sócrates está a punto de morir, ¿m? Cuando Sócrates va a tomar la cicuta y va a morir, Sócrates mira a sus discípulos y los ve llorando, los ve tristes. Y dice, pero ¿por qué lloran? ¿Por qué sufren? ¿No? ¿Acaso no se dan cuenta que todo lo que les he enseñado es que los sentidos sencillamente nos privan de la verdad? Con mi muerte lo único que acaba es el cuerpo, mas no mi alma. ¿Mm? Por ahí uno puede comenzar a intuir, ¿no? De que posiblemente exista para Sócrates y para los discípulos de Sócrates, como Platón, ¿no? Un ámbito intelectual que es eterno, ¿m? Que seguro, los cristianos tomaron este modelo para pensar en un mundo superior. Bien, hay que avanzar, chicos, ¿ya? Muy bien, una vez que giramos la mirada hacia el alma, que dejamos de lado los sentidos, una vez que nos enfocamos en buscar la verdad a partir del alma, ¿m? Entonces Sócrates lo que va a hacer, bueno, ahora lo que tienes que hacer es encontrar en tu alma aquellas verdades eternas, aquellas verdades que no están en la experiencia, que no están en las cosas, sino que están en tu intelecto. ¿Ya? Y Sócrates nunca te va a decir cuáles son esas verdades. Lo único que va a hacer Sócrates es encaminarte hacia la verdad, encaminarte, ayudarte a que tú mismo descubras cuáles son esas verdades eternas que no dependen de la experiencia ni de las cosas materiales. ¿Ya? Esa ayuda que hace Sócrates, la ayuda a el descubrimiento de las verdades, es una suerte de dar a luz. Por eso Sócrates se considera una suerte de comadrona. Yo ayudo a la gente a que dé a luz, pero verdades. Y ese momento se llama mayéutica. ¿Mm? Entonces ya te has dado cuenta, estimado alumno, estimada alumna, que para Sócrates el tema es no hacerle caso a los sentidos. Porque si tú le haces caso a los sentidos, le haces caso a lo cambiante, nunca vas a salir de tu opinión. Por más difundida que esté, siempre va a ser una opinión. El tema para Sócrates es buscar la verdad. Y eso solo se puede hacer dirigiéndose hacia lo eterno. ¿Mm? Descubriendo tu alma. Y descubriendo en tu alma la verdad. Ese camino no lo habían hecho los sofistas. Los sofistas solo se interesaron en hacer que tu opinión sea persuadible o sea persuasiva y de esa manera se difunda. Siguiente punto, ética intelectualista. Mira, una vez que uno gira la mirada hacia el alma, una vez que uno
se da cuenta de lo eterno en el alma o del alma eterna, ¿no? Y desdeña los sentidos, desdeña lo que observa, ¿m? Lo cambiante, Sócrates dirá, una vez que has hecho eso, ya contemplas la verdad, contemplas lo eterno. Y aquí viene algo importantísimo, ¿ah? Según Sócrates, aquel que contempla lo eterno, actúa y vive de acuerdo a lo eterno. Aquel que contempla lo eterno, contempla la verdad. Por lo tanto, aquel que contempla la verdad, actúa y vive de acuerdo a la verdad. Y aquel que actúa y vive de acuerdo a la verdad, solo puede actuar bien. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo contemplo la verdad, necesariamente voy a actuar bien. Si en cambio yo me rijo de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a mi opinión, y no estoy contemplando lo eterno, porque me baso únicamente en lo que creo y en mi opinión, estoy actuando de acuerdo al desconocimiento, porque acuérdate, mi opinión no es la verdad. Y si actúo con desconocimiento, entonces actuaré mal, equivocadamente. Puede ser que, no sé, pues, de manera azarosa, porque creo que, no sé, ayudar a los enfermos es bueno, puede ser que haga una acción que la gente me felicite, pero eso no te hace actuar bien. A ti te hace actuar bien conocer la verdad, no actuar de acuerdo a lo que tú crees. ¿Ya? A eso se llama ética intelectualista. Al respecto, ¿quedó claro? Preguntas. Profesor, disculpe, ¿a qué se refiere cuando dice a lo eterno? ¿A la verdad? A la verdad. A la Ah, verdad. ya. Porque la verdad, acuérdate, la verdad se diferencia de la opinión en que la verdad no va a cambiar. Es eterna. ¿Mm? Muy bien. Gracias. Entonces, para cerrar este punto, ya, el periodo antropológico, ya quedará clara cuál es la virtud humana. Acuérdate que nosotros estábamos preguntándonos al inicio, ¿no? ¿Qué caracteriza o diferencia al ser humano? Muy bien, Sofistas dirá, lo que caracteriza al ser humano es su capacidad de razonar para persuadir y así ganar influencia. Su capacidad de razonar y de persuasión para ganar influencia. Eso caracteriza al ser humano y esa es la vida del político. Sócrates dirá, no, lo que caracteriza al ser humano es que es el único ser que puede girar la mirada hacia lo eterno, dejar de lado lo sensible y por lo tanto ir más allá de su opinión y alcanzar la verdad. Y eso solo lo hace el filósofo. ¿Mm? Listo, entonces pasamos al periodo ontológico. Bien chicos, el periodo ontológico está dividido en dos. ¿Por qué? Porque tenemos que abordar en un primer momento a Platón y en un segundo momento a Aristóteles. Hoy día vamos a abordar a Platón. Como ustedes saben, la palabra ontológico, ya lo dijeron al inicio, viene de ser. También se le puede agregar realidad, todo lo que existe. Entonces, el gran tema que nos va a congregar, que nos interesa en este periodo, es qué pensaba Platón de la realidad, de todo lo que existe. En su momento también lo vamos a ver con Aristóteles, pero hoy día vamos a ver a Platón. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pensaba Platón de la realidad? Como seguro tú ya sabes o imaginas, ¿no? Platón era discípulo de Sócrates. Entonces, ya de arranque, chicos, chicos, chicas, si Platón es discípulo de Sócrates, Platón
comparte ideas de Sócrates. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver aquí. ¿Qué ideas comparte de Sócrates? A ver. Hace un momento estuvimos viendo a Sócrates y creo que te debe haber quedado claro que Sócrates desconfía de los sentidos, desconfía de la experiencia. ¿Ya? Que Sócrates ha hecho la separación entre una opinión cambiante y una verdad eterna. Una opinión que se basa en los sentidos y una verdad que se capta únicamente por el alma eterna. Muy bien. Platón, como buen discípulo, cree en eso. Pero Platón va a extender eso, va a ampliarlo. ¿Ya? Platón va a decir, efectivamente, mi maestro Sócrates tenía razón. Existe este ámbito de la experiencia y existe este ámbito de lo eterno. El ámbito de la experiencia en el ser humano está determinado, está definido por el cuerpo. Con nuestro cuerpo nosotros tenemos experiencia, porque nuestro cuerpo precisamente está constituido de sentidos. Mientras que nuestra razón o alma racional o intelecto está orientado al eterno, porque no se basa en los sentidos. Nuestra razón tan solo puede captar o tan solo tendría que captar las verdades eternas que están depuradas, ¿no?, de la experiencia. Muy bien, pero Platón, como te dije, va a añadir algo adicional. A la división cuerpo-alma le va a agregar la división en las cosas. Platón va a decir, en las cosas también podemos hacer esta división entre lo eterno y lo cambiante. Lo cambiante en las cosas será la materia. Lo eterno en las cosas será su esencia o idea. ¿Ya? Entonces, chicos, no se necesita ser estudiante de filosofía, filósofo, ¿no?, para darse cuenta que ya se está conformando una primera teoría. Hay un ámbito de lo eterno, donde está el alma y las ideas, y un ámbito de lo cambiante, donde está el cuerpo y la materia. Un ámbito de lo eterno que se caracteriza por la verdad, y un ámbito de lo cambiante que se caracteriza por la opinión. Un ámbito de lo eterno que se caracteriza por lo inteligible y un ámbito de lo cambiante que se caracteriza por lo sensible. Platón dirá, esos dos aspectos constituyen la realidad. Y es por eso que tenemos el bosquejo de los dos mundos, el mundo inteligible y el mundo sensible. Sobre este punto, ¿preguntas o todo claro? ¿Preguntas o no? ¿Todo claro, Profesor, chicos? Todo claro, ya. Muy bien. Prof, Sí, ¿me dígame. escucha? Sí, te escucho. El mundo sensible sería el alma de las cosas. El mundo sensible sería en la materia y el cuerpo, porque acuérdate que lo sensible está expuesto a la experiencia. ¿Se entiende? Ujú. ¿Ya? Mientras que Ya. el mundo inteligible está constituido por lo eterno. En el ser humano lo eterno es su alma, en las cosas la idea, ¿ya?, o esencia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Muy bien. Entonces, Platón, con esta idea de dos
mundos, ¿no? Uno sensible y uno intelectual o inteligible, va a desarrollar su teoría del conocimiento. Su teoría del conocimiento se basa en lo siguiente, rápidamente, ya porque estamos en la hora. Mira, según Platón, hubo un momento, escucha, según Platón, hubo un momento en que el alma no tenía cuerpo. Y como no tenía cuerpo, estaba completamente en el mundo intelectual. Y en el mundo intelectual podía observar directamente la verdad de las cosas, a las ideas. Podía observar las ideas eternas, la verdad de las cosas. Pero resulta que por algo que no llega a explicar muy bien Platón, el alma cae del mundo intelectual y cae en el mundo sensible. El problema está que al caer al mundo sensible, el alma queda atrapada en un cuerpo. Pero no solamente queda atrapada en un cuerpo, dice Platón, sino que además esta alma termina olvidando lo que en un momento observó, es decir, las ideas eternas. Entonces lo que tenemos, dice Platón, es un alma encerrada y además con olvido, con el olvido de las verdades eternas. Y el ser humano es precisamente eso, un alma encerrada en un cuerpo, un alma que ha olvidado lo que alguna vez contempló. Y la labor del ser humano, dice Platón, es ir tocando las cosas con su cuerpo. Pero al momento de tocar las cosas, al momento de tener experiencia de las cosas sensibles con su cuerpo, según Platón, el alma tiene la posibilidad de recordar. Por breves instantes recuerda las verdades que alguna vez contempló, de manera directa. Ese recuerdo breve se llama reminiscencia. Bien. Rápidamente, la ética. Platón no solamente afirma de que tenemos alma racional, es decir, un alma orientada a la verdad. Platón conoce al ser humano y se da cuenta que el ser humano en realidad es un ser que no solamente puede orientarse a la verdad, también en muchos de los casos está amarrado a lo sensible, al cuerpo, al deseo corporal, al deseo sensible. ¿Ya? Esa cadena que tenemos hacia el deseo de lo sensible, ¿ya? Platón la llama alma concupiscible. Es el alma que nos va a orientar a satisfacer todo lo que nuestros sentidos quieren. Bebida, comida, ¿no? Deseo sexual, etc. Todo aquello que nos lleva a estar amarrados, fijados a lo corporal, se llama el alma concupiscible. Pero Platón se da cuenta que no solamente está el alma concupiscible y el alma racional, también está el alma que busca reconocimiento social, que busca la gloria, que busca que todos lo feliciten, lo saluden, lo tengan presente. Ese es el alma irascible. ¿Ya? Muy bien, Platón dice, estas dos almas, la que busca por un lado el deseo corporal y la que busca por el otro lado el deseo de reconocimiento social, deben de ser dominadas, cuales caballos, por un jinete. El jinete debe ser el alma racional. ¿Por qué? Porque solo el alma racional puede orientar estos dos caballos salvajes hacia la verdad. Es por eso que surge la idea de el jinete con dos caballos. Cuando sucede eso, cuando el alma racional controla estos dos caballos, decimos de que el ser humano está en equilibrio. Es un ser humano justo. Ahora bien,
Platón no está pidiendo de que dejes de comer, de beber o de reproducirte. Tampoco está pidiendo de que pases tu vida sin algún tipo de reconocimiento. Lo que pide, dice, del hombre justo es que sea prudente, que al momento de satisfacer sus necesidades corporales sea templado y que al momento de buscar reconocimiento sea fuerte. ¿Mm? Bien, chicos. Finalmente, filosofía política, básicamente podemos trasladar lo que en su momento decimos a la sociedad, dice Platón. Hay un grupo social, ¿no? También encadenado, aferrado a producir, a satisfacer sus deseos corporales, ¿no? A beber, a comer, a reproducirse. Ese es el grupo social más bajo, el de artesanos y productores. Hay otro grupo social, dice Platón, que más bien vive por el reconocimiento social, para que todos lo recuerden, para que sea conocido por todos, busca estatus y prestigio. Esos son los guerreros. Pero hay otro grupo social que está orientado hacia la búsqueda de la verdad. Esos son los menos, son los filósofos. Igual, en una sociedad justa, el filósofo, los filósofos deberían controlar estos dos grupos sociales para así mantener el equilibrio en la sociedad. Bien, chicos, hasta ahí llegamos. No sé si, bueno, ya no hay tiempo para preguntas. Más bien, si hiciera preguntas, les pediría que lo dejáramos para la siguiente clase. Voy a dejar de grabar.